En una Jerusalén que arde bajo el peso de sus propios pecados, donde los ídolos de bronce y las falsas deidades han usurpado el lugar del Dios verdadero, se alza una figura solitaria en el umbral de la desesperación. Raquel, una joven marcada por la pureza de su fe y la intensidad de su alma, desafía la ira divina que amenaza con aniquilar la ciudad entera. En medio de un cielo furioso, colmado de relámpagos y sombras, Raquel alza su voz en un grito desesperado, enfrentándose al Todopoderoso en un acto de sublime osadía. Ella no ruega por clemencia para ella misma, sino para su pueblo, extraviado y ciego, arrastrado por los vientos del pecado hacia un abismo de destrucción. Con palabras que parecen nacer de las entrañas mismas del dolor, Raquel se atreve a cuestionar la justicia de un Dios airado, ofreciendo en su propio pecho un sacrificio a cambio del perdón divino. En este diálogo de lo humano con lo eterno se revela no solo la tragedia de un pueblo en declive, sino también la grandeza del espíritu humano, capaz de elevarse por encima de su propio sufrimiento para desafiar al mismo cielo. Es un momento en el que la fe y la duda, la esperanza y la desesperación se encuentran en un frágil equilibrio, mientras el destino de Jerusalén pende de un hilo bajo la mirada omnipotente de Dios. Raquel habla con Dios, de Stefan Zweig, narrado por Mónica, para el oído literario. Una vez más, el obstinado y veleidoso pueblo de Jerusalén había olvidado el juramento de alianza. Una vez más, había ofrecido el don sangriento a los ídolos de bronce de Tiro y Amón. Y no satisfechos con este delito que hacía humear las cumbres y los altares de piedra en la propia mansión de Dios que un día edificara Salomón, su siervo, pusieron imágenes de Baal y llevaron su carnicería hasta el punto de llenar de los vapores del humo y de la sangre los lugares santos. Cuando Dios vio que hacían befa de él en el seno de su santuario, se encendió en ira. Extendió la diestra y su voz llenó los ámbitos del cielo. Se agotaba por fin su longanimidad. Quería exterminar la ciudad pecadora y aventar su gente como el polvillo de las eras sobre la haz de la tierra. La voz de un trueno, resonando de un cabo a otro en la inmensidad, proclamó este mensaje. Estremeciéronse los fundamentos de la tierra y las alturas del cielo al oír la voz del divino rencor. Huyeron las corrientes y se humillaron los mares, vacilaron los montes como ebrios y postráronse las peñas. Caían muertos los pájaros del aire, y los mismos ángeles escondían la cabeza bajo las alas, pues ni ellos, los insensibles, eran capaces de soportar el rayo de una mirada de cólera, y sonaba, como el bronce, en sus oídos el grito del divino rencor. Solo los humanos en el abismo de su ciudad condenada, sordos a la voz del cielo, ignoraban la sentencia de su fin. No más se dieron cuenta de que los cimientos de la tierra se conmovían de pronto. La claridad del día se apagaba y se levantaba un viento de tormenta bajo el cual los cedros se rompían como cañas y los matorrales se abajaban a ras de tierra como alimañas. En la grupa del viento vinieron las nubes y cubrieron el cielo de oscuridad. Sobre sus cabezas campeaba la corrupción y bajo sus pies oscilaba la tierra como si fuera agua.
Corría la gente aterrorizada para que no se le viniera el techo encima, y al levantar los ojos se renovaba su terror, porque el nublado estaba suspendido sobre ellos, más duro que la roca, y los hilos de azufre inflamaban el aire sibilante. Era en vano que, como alocados, rasgaban sus ropas y cubrieran de tierra sus cabellos. En vano que enterraran el rostro en el suelo y clamaran perdón al Señor por su temeridad. El nublado se hacía más denso y se dilataba hasta apagar la viva luz sobre aquella tierra. Tan amenazador era el enojo en la voz de Dios que no solamente los vivos oyeron su mensaje, sino también los muertos, que se despertaron en sus tumbas, y las almas de los muertos, atemorizadas, salieron de su sueño esquelético. Porque así está marcado y destinado. No podrán los muertos mirar la faz de Dios. Solo los ángeles resisten el colmo de su luz inflamada. Pero sí oír las trompetas del juicio y entender la voz del Señor. Erguidos sobre sus tumbas, los muertos se remontaban en el aire. Aleteando como pájaros contra un viento recio, las almas de los antepasados se agrupaban en legiones para unir sus ruegos al Todopoderoso y apartar la venganza de sus hijos y de las almenas de la ciudad santa. Isaac, Jacob y Abraham, los patriarcas, les precedían clamando su petición. Pero el trueno ofuscó su clamor, y sobre su balbuceo cayó otra vez la palabra del Señor. Colmada la medida de la ingratitud desde hacía mucho tiempo, había llegado la hora de la destrucción del templo, para que la reconocieran en su cólera los que habían huido de su amor. Y sumidos los patriarcas en la impotencia de las palabras, avanzáronse los profetas Moisés, Samuel, Elías y Eliseo, quienes tenían en la boca el verbo del mismo Dios. Los hombres de la lengua de fuego, cuyo corazón les subía a los labios. Pero el Señor no hizo caso de sus razones y su viento rebatió contra las barbas de los viejos las palabras. Y ya se afilaban los rayos para caer con un fuego devorador sobre la torre y el templo. Así quedaron sin ánimo los santos varones, temblaban como la hierba pisoteada, sus almas vacías ante el Señor, a cuya cólera no se atrevían a oponer ni el hálito de una palabra. Y cuando callaban, intimadas todas las voces terrenales, salió sola Raquel, la madre de Israel, de la selva de sus angustias. También ella había oído en su tumba de Ramá la voz airada de Dios, y corrían sus lágrimas porque se acordaba de los hijos de sus hijos. Recogió toda su fuerza en el corazón y se postró ante el invisible. De rodillas, levantadas las manos, decía al Señor: el corazón palpita en mi cuerpo al hablar contigo, Todopoderoso, pero ¿quién formó en mi pecho este corazón que late de miedo ante ti y los labios que derraman su angustia en la oración? Rodeada de tu temor, confío en tu amor, y para sacar a mis hijos de pena, levanto mi voz débil en medio de tu eternidad. No me distes ni la prudencia ni la astucia, y no hallo nada para apaciguar tu cólera, sino es hablar de mí misma cuando logre dominar la mía. Bien sé que conoces lo que voy a decir antes de que pronuncie una palabra, puesto que está figurada en ti toda palabra antes de que salga de labios humanos, y cada acto antes de que lo ejecute nuestra mano terrenal. Así todo, te suplico que me oigas paciente por el amor de los pecadores. Dicho esto, Raquel humilló su rostro, pero Dios vio a la que se postraba ante él y sus lágrimas, y dio un momento de tregua a su cólera para oír a la afligida. Cuando Dios escucha, el ámbito de los cielos queda vacío y el tiempo muere. Ningún viento se atrevía a soplar, escondiéndose el trueno,
Los animales que se arrastraban se detuvieron, dejaron de volar las aves y se cortó el aliento en todas las bocas. Detuviéronse las horas, los querubines inmóviles parecían de bronce, porque cuando Dios escucha, todo lo que vive contiene el aliento y cesa el murmullo de los cielos. El mismo sol y la luna se detuvieron y todas las corrientes enmudecieron ante la expectación del Señor. Pero allá, en lo hondo de la tierra, los humanos se agazapan sin sospechar nada de la súplica de Raquel ni del oído atento de Dios, porque ellos ignoran en todo tiempo lo divino y no pueden adivinar lo que sucede en los cielos. Solo vieron que de pronto la tormenta se detenía sobre sus cabezas sin estallar. Y cuando levantaban los ojos llenos de esperanza, vieron la misma nube negra como la tapa de un ataúd y la tiniebla que amenazaba sin un aliento de aire. Se llenaron de espanto una vez más y la quietud les rodeaba, fría como el sudario sobre el cuerpo exánime de los muertos. Pero Raquel, que sentía como Dios escuchaba, levantó el rostro olvidando las lágrimas y vuelta hacia él, dijo con el valor que da la pena: «Fui pastora, hija de Labán, bien lo sabes, en la tierra de Harán que mira al oriente, donde guardaba las ovejas de mi padre, según su mandato. Pero al llevarlas a abrevar una mañana, las mozas no sabían cómo revolver la piedra de la fuente, y saltó un joven dispuesto a ayudarlas, un forastero de buena presencia, que nos dejó admiradas ante el vigor de su cuerpo. Era Jacob, tu enviado, el hijo de la hermana de mi padre, y apenas hubo dicho su nombre, le llevé a la casa de mi padre. Una hora después de vernos, ya ardían nuestras miradas y nuestros corazones anhelaban el uno por el otro. Ya la noche yacía despierta, deseándole. Pero mira, Señor, no me avergonzaba de mi sangre, porque ¿quién sino tú has hecho que el corazón se abrase de pronto como una zarza ardiente del amor? Eres tú mismo, Señor, quien quieres que la doncella se ofrezca al hombre y se confunda mirada y mirada, cuerpo y cuerpo, en un mismo ímpetu. Por eso, lejos de sofocar nuestro fuego, nos dimos palabra de alianza aquel primer día que Jacob se fijó en mí, en Raquel. Pero mi padre, Labán, bien lo sabes, Señor, era un hombre duro como la tierra que removía con la azada, duro como el cuerno de sus toros que ponía bajo el yugo. Y cuando Jacob expresó el deseo de llevarme a su hogar, él quiso antes ponerle a prueba para ver si era según su voluntad, resistente en sus servicios y constante en la paciencia. Y pidió al pretendiente, tú lo sabes, Señor, que le sirviera 7 años por amor mío. Al oír esto, mi alma se estremeció y en las mejillas de Jacob se disipó el color sanguíneo. Tan infinitamente largo parecía el término de nuestra impaciencia. Para ti, Señor, bien lo sé, 7 años son como una gota que cae, menos que un abrir y cerrar de ojos para tu eternidad, pues el tiempo corre como humo a través del cielo de tu existencia sin comienzo ni fin. Pero 7 años, Señor, dígnate reflexionarlo, para nosotros los humanos son una decena de la vida, ya que apenas abiertos los ojos de la tiniebla a la luz santa, nos lo cierra la noche de la muerte. Como torrente en la primavera, corre rápida nuestra vida y no vuelve atrás ni una sola onda. 7 años nos parecieran, pues, una eternidad a nosotros, impacientes. 7 años de apartamiento, pero cerca uno de otro nuestros cuerpos y los labios sedientos del beso de quien más querían. Así todo, Señor, Jacob se doblegó al mandato de mi padre y yo hice lo mismo. Tomamos nuestro corazón en las manos para adiestrarlos a la sumisión y a la gran paciencia. Cuán difícil esta paciencia, Señor, a los seres en quienes has puesto
un corazón cálido en el cuerpo vivo y sembrado en lo más hondo un miedo consciente de lo breve de nuestra vida terrenal. Sabemos, Señor, que el otoño está muy cerca de nuestra primavera y que el verano de nuestra vida no dura mucho. Por eso bulle en la sangre la impaciencia y nuestra mano codiciosa está tan pronta a salir lo que ama y pone con tanto afán su gozo en lo pasajero. ¿Cómo aprenderíamos a esperar los que tenemos por destino el envejecer y cómo a ser pacientes si desaparecemos de un día a otro? ¿Cómo no arderíamos si a nosotros mismos nos devora el tiempo con sus llamas? ¿Y cómo no nos daríamos prisa si nos siguen las huellas de la muerte? Así y todo, Señor, así y todo, supimos vencernos y ser superiores a nuestro primer deseo. Cada día eran 1000 días para nuestro anhelo, tanto nos amábamos. Pero al ver que habían transcurrido ya los 7 años de espera, no nos parecieron más que un día. Así, Señor, esperé a Jacob, y así me amaba Jacob. Al caer los 7 años, me presenté alegre a Labán, mi padre, y le pedí la tienda nupcial. Pero Labán, mi padre, miraba más allá de mi alegría, y era una nube su entrecejo, y un sello infangible su boca. Y me mandó que llamara a mi hermana Lía. Lía, mi hermana, Señor, bien lo sabes, era la primogénita, salida 2 años antes que yo del seno de mi madre. No habías puesto belleza en su semblante y los hombres no se fijaban en ella, y sentía mucha aflicción de que ninguno la deseara. Por esa su pena y por su dulzura la quería yo. Pero cuando mi padre me dijo que viniera con ella y me mandó luego salir de la tienda, entendí pronto que urdía un engaño con mi hermana. Me escondí cerca para escuchar sus palabras y oí que decía: «Oye, Lía, el hijo de mi hermana Jacob vino aquí y ha estado 7 años a mi servicio para casarse con Raquel. Pero por ti no lo he de consentir. ¿Cómo dejaría que la más joven saliera del hogar antes que la mayor y la primogénita quedara sin marido para el ludibrio de las doncellas? Sería un acto contra la voluntad de Dios, una ignominia y una necedad. Al empezar el mundo, en el amanecer de la tierra, el Señor nos puso como ley que llenáramos su universo de seres humanos y que llegasen a ser miríadas los que un día bendijeran su nombre. No quiere que su tierra quede yerma y sin fruto lo que él engendró. No pernocta en mi cuadra un carnero padre ni una novilla sin que aumenten su generación. Y soportaría que mi propia hija permaneciera cerrada en la vergüenza y en el ludibrio. Prepárate, pues, Lía, toma tu velo nupcial y cubre tu rostro para que pueda llevarte a Jacob en lugar de Raquel». Así habló mi padre a Lía, que se quedó temblorosa y callada en medio de su temor. Apenas acabé de oír aquel engaño, mi corazón se encendió en cólera contra mi padre Labán y contra Lía, mi hermana. Perdóname, Señor, y detén tu pensamiento. 7 años había servido Jacob, solo por mi amor, 7 años amándonos en la congoja, y mi hermana abrazaría al que era más que mi alma, que de su propio cuerpo. Todo mi ser se oponía a ello, y me indigné contra mi padre, Señor, me indigné contra mi padre, lo mismo que mis hijos se indignaron contra ti, su Padre eterno, porque también has puesto en nosotros, Señor, el erguirnos de ira cuando recibimos una injusticia. Por eso me acerqué secretamente a Jacob y le previne para que estuviera alerta, para que al día siguiente mi padre no le pusiera a otra en mi lugar. Con el fin de que pudiese rechazar cualquier engaño, le propuse una seña: besarle 3 veces en la frente antes de entrar en la tienda nupcial. Jacob me entendió y se quedó presente la seña. Por la noche Labán
hizo preparar los velos nupciales para Lía, cubrió con 2 vueltas su rostro para que Jacob no la reconociera antes de tiempo, y a mí me confinó en el granero para que ninguno de los criados me viera y fuese con la noticia al engañado. Yo estaba sentada en la oscuridad como un mochuelo, y a medida que se acercaba la noche, crecía de tal modo el rencor en mi corazón que creía que me iba a romper el pecho, porque bien lo sabe, Señor, no cedía a mi hermana la compañía de Jacob, y clavé mis dientes en los puños cuando oía abajo el júbilo de los címbalos y el dolor y la envidia, como 2 fieras, despedazaban mi alma. Así estuve confinada, olvidada, devorando la ira, y oscurecía ya bajo el techo, como en mi interior, cuando oí que la puerta se abría con cuidado, y vi a Lía, mi hermana. Era ella, que antes de su camino nupcial se acercaba a mí de escondidas. La conocí en el paso, pero le volví la espalda hostilmente como si no la conociera, porque mi corazón permanecía rígido contra ella. Lía se me acercó, me acarició el pelo, y al poner la mirada en ella, vi que una nube de angustia empañaba la luz de sus ojos. Mira, Señor, sí, a ti te lo confieso. En aquel momento la maldad se alegraba en mi interior. Su ansia, su aflicción me complacían, y era como una venganza ver que el día de mi boda se convertía para ella en día de amargura. Pero ella, desventurada, no sospechaba nada de mi gozo malvado, pues habíamos compartido como buenas hermanas la leche de nuestra madre y nos habíamos amado sin interrupción desde la infancia. Confiadamente enlazó mis hombros, pero tenía una palidez y un temblor de miedo en los labios cuando me confió su queja. «¿Qué va a suceder, Raquel, hermana mía? ¡Qué dolor lo que ha hecho mi padre! Te ha quitado al que amabas para dármelo a mí, y a mí me repugna engañar a quien es tan confiado. ¿Cómo podría ir con la cabeza levantada para unirme a quien te desea a ti? Siento que mis pasos se niegan a llevarme, y se niega también mi corazón. Tengo miedo, Raquel, tengo miedo, porque ¿cómo puede ser que él no vea quién soy a la primera mirada? ¿Y no caerá 7 veces más fuerte sobre mí la infamia si me echa de su tienda? Hasta la 3ª generación se burlarán de mí. Esa es Lía, la que corrió al marido para que la conociera, y él la echó como a un perro sarnoso. ¿Qué haré, Raquel? Ayúdame, querida hermana. He de arriesgarme o poner oposición a mi padre, cuya mano pesa sobre nosotras. ¿Qué haré, Raquel, para que Jacob no me conozca y no caiga la ignominia sobre mí, inocente como soy? Ayúdame, hermana Raquel, ayúdame, te lo imploro por amor del que es todo misericordia. Señor, la ira estaba todavía levantada en mi interior, y a pesar del cariño a mi hermana, la maldad alardeaba en mí y me recreaba en su angustia como en un manjar exquisito. Pero cuando pronunció tu santo nombre, Señor, tu santísimo nombre, el del todo misericordioso, un rayo inflamado entró en mí, removió mi corazón, y sentí cómo penetraban en la oscuridad de mi alma, Señor, el poder de tu bondad y la fuerza de tu misericordia. Porque este es uno de tus eternos prodigios, Señor, que el muro de nuestro propio cuerpo se viene abajo en cuanto reconocemos las aflicciones del prójimo y penetramos voluntariamente en su dolorido corazón. De pronto sentí como propia la angustia de mi hermana, y ya no me acordé más de mí, sino solamente de su pena clamorosa. Identificándome con ella, tuve piedad de mi hermana. Yo, tu necia esclava, escucha mi palabra, Señor. Y fue mi piedad porque estaba llorando junto a mí, como yo ahora en tu presencia. Tuve piedad de ella porque llamó a mi piedad, como ahora llamo yo a la tuya, la cual imploro con la boca abrasada. Y contra mí misma la instruí de la seña con que engañar a Jacob.
Le dije cómo había de besar 3 veces su frente antes de entrar en la tienda conyugal. Y así, Señor, venciendo mis celos, hice traición a Jacob y a mi propio amor por amor tuyo. Hecho esto, y habiendo comprendido Lía mi ánimo, tuvo que echarse a mis pies y besar mis manos y el borde de mi vestido, porque también eso pusiste en los hombres, que donde adivinan un signo de tu sacrosanta bondad, la humildad les sobrecoge y les mueve al agradecimiento. Y nos echamos los brazos al cuello, nos besamos y mojamos las mejillas con la sal de nuestras lágrimas. Lía, ya consolada, quería levantarse de su postración y bajar al pabellón nupcial, pero ya en pie, el cuidado oscurecía otra vez sus ojos y temblaban sus pálidos labios. «Gracias, hermana, qué bondadosa eres», me dijo. «Gracias, haré lo que tú quieras. Pero, ¿y si esa señal no le convenciera? Aconséjame una vez más, hermana. Dime lo que he de hacer si me dirige llamándome por tu nombre. Tendré que callarme si me habla como el esposo a la esposa, porque ¿cómo podría responderle con mi propia voz si conocería enseguida el engaño? ¿Cómo podría responder con tu voz a sus preguntas? Ayúdame, Raquel, ayúdame, tú que eres juiciosa, ayúdame, caritativa por amor del que es todo misericordia. Y otra vez, Señor, porque me lo pedía, bajo la santa de tus advocaciones, aquel rayo de fuego recorrió mis entrañas y de tal modo rompió la dureza de mi alma que se hizo la luz en ella y se halló libre de sus penas. Y una vez más acallé mi corazón afligido, que daba voces, y lo pisoteé. Y al recogerlo, la compasión lo había hecho blando y dispuesto a cualquier sacrificio. Y le hablé así: «Consuélate, Lía, mi hermana, y no tengas temor, porque por amor del que es todo misericordia, tomo sobre mí el cuidado de que Jacob no te reconozca hasta que haya conocido tu cuerpo. Y lo haré así. Mientras el Padre te entrega a él, envuelta en los velos, yo me deslizaré en la cámara de Jacob, y allí en la oscuridad me agazaparé junto a vuestro tálamo. Y cuando te hable, yo le responderé con mi voz en tu lugar. Con esto se ablandará y te abrazará y bendecirá tu cuerpo con su simiente. Y lo haré, Lía, por el amor que nos tenemos desde la infancia y por el que es todo misericordia, a quien has invocado, a fin de que tenga también compasión de mis hijos siempre que le invoquen con su nombre más santo». Y Lía, Señor, me abrazó, me besó los labios y se levantó del suelo donde estaba de rodillas, como si fuera otra. Sin cuidado bajó a ofrecerse a Jacob tras el espeso velo, y yo hice lo que tanto me amargaba. Me deslicé secretamente en la tienda de Jacob y me amparé en la oscuridad, cerca de su tálamo. Pronto sonaron los címbalos jubilosos acompañando a los novios, y ya llegaban a la sombra del vestíbulo. Pero antes de que Jacob diera a la esposa la bendición de la entrada, vaciló un poco en espera de la seña que yo le había dado. Bésole Lía, como le encarecí, 3 veces en la frente, y Jacob, satisfecho de la seña, tomó a Lía hacia sí con amor, y creyendo que era yo, acompañóla hasta el tálamo, tan cerca de mis labios convulsos que hubiera percibido su aliento. Pero antes de abrazarla, preguntó una vez más: «¿Eres tú, en verdad, Raquel, la que siento? Y entonces, Señor, tú omnisciente, sabes cuán penoso me fue. Arránqueme la voz como un clavo hincado en el cuerpo y murmuré muy cerca: «Soy yo, Jacob, esposo mío». Esto le satisfizo y penetró en ella con el ímpetu de su amor. Pero yo, Señor, tú lo sabes, porque como la guadaña corta la hierba, así tu mirada a las tinieblas, estaba acurrucada a un dedo de distancia de ellos, y era como si mi cuerpo vivo estuviera echado sobre ascuas cuando él abrazaba a Lía con todo el ardor de su sangre, creyendo tomarme a mí.
Señor, acuérdate de aquella noche. 7 horas, con dolor en mis rodillas, con dolor en el alma, acurrucada junto a ellos, teniendo que oír lo que iba dirigido a mí y me estaba vedado sentir. 7 horas, 7 eternidades encogida, conteniendo el aliento, luchando con el grito que subía a mi garganta, como Jacob luchó una vez con tu ángel. Horas que me parecieron mucho más largas que los 7 años de espera. No hubiera podido resistir aquella noche sin implorar continuamente tu santo nombre y cobrando fortaleza en la idea de tu paciencia infinita. Así me porté, Señor, lo único de que me alabo en la tierra, porque me hice semejante a ti en longanimidad y piedad, y puesto que mi alma sufrió una prueba, como no sé si nunca la has infligido a otra mujer en la tierra. Así todo, Señor, soporté aquella noche de todas las noches, y cuando los gallos cantaron, me levanté con el cuerpo extenuado, mientras los dos descansaban de su fatiga. Corrí a refugiarme en la casa de mi padre, porque nuestro engaño no podía tardar en ser descubierto, y temblaban mis mandíbulas presintiendo la cólera de Jacob. Y ¡ay! Que así cumplióse. Apenas me había entregado al descanso en la casa de mi padre, mugió la voz del engañado como la de un toro embravecido y se precipitó en busca de mi padre con un hacha en las manos. Cuando mi padre Labán, el anciano, oyó su furia, el terror le ató las manos. Cayó al suelo temblando e invocó tu santo nombre. Y una vez más, Señor, al oír tu nombre santísimo, me sentí revestida de aquella fuerza de ánimo que viene de ti, y me precipité hacia Jacob para que su rabia se desahogara en mí y dejara a mi padre. Pero en los ojos de Jacob ardía la sangre de la ira, y apenas me vio a mí, la que había ayudado al engaño, me dio de puñaladas en la cara y caí al suelo. Pero yo, Señor, lo soporté sin quejarme, pues sabía que en su ira se escondía un gran amor. Y si entonces me hubiera matado, ya tenía el hacha levantada. Señor, no hubiese venido con quejas ante tu trono eterno, porque le había engañado a costa de un gran sufrimiento y sabía que su cólera era efecto de un gran amor. Pero cuando el airado me vio sangrando a sus pies, con la mirada extraviada, atiende, Señor, también penetró en él la piedad. Cayó el hacha de sus manos paralizadas, se abajó hasta mí y besó la sangre que emanaba de mis labios. Y no solamente de mí tuvo compasión, sino que perdonó igualmente a mi padre Labán por amor mío, y no echó a Lía de su pabellón. Mi padre me dio a él, al cabo de 7 días, como segunda esposa, y él hizo nacer hijos en mis entrañas, que nutrí con la leche de mis senos y la voz de tus mandatos, hijos que acostumbré a acudir a ti, confiados en las tribulaciones, e implorarte en el secreto de tu nombre. Y con esta invocación, Dios todo misericordia, te llamo hoy en mi pena extrema. Haz como hizo él, deja caer al suelo el hacha de tu rencor y disipa la nube de tu ira. Por la piedad que tuvo Raquel, apiádate, Señor, una vez más. Ten paciencia por mi paciencia y vela por la ciudad santa. Perdona, Señor, a mis hijos y nietos, perdona y salva a Jerusalén. Raquel había levantado la voz como si hubiera de traspasar 100 empíreos, y desfalleció su espíritu después de aquella súplica clamorosa. Dobláronse sus rodillas, la cabeza, conmovida, se inclinó hasta la tierra, y como corrientes de agua negra, las madejas de su cabellera se deslizaban sobre su cuerpo estremecido. Y así, arrodillada, conmovida, esperaba Raquel la respuesta de Dios. Pero Dios callaba, y no hay nada tan terrible en la tierra y en los cielos y en los mundos que flotan entre ambos como el silencio de Dios. Cuando Dios calla, se suspende el tiempo, se extingue la luz, y no hay diferencia entre día y noche, y en todos los mundos reina el vacío del principio. Lo que tiene movimiento cesa en él,
lo que fluye se estanca en su lecho, no florece lo que tiene por ley florecer, y el mar no palpita cuando les falta su palabra. No hay oído terrenal que pueda soportar el retumbre de este silencio, ni el corazón resiste la presión de este vacío, cuando Dios, la vida de toda vida, está callado. Tampoco Raquel, la más paciente, podía soportar aquel infinito silencio de Dios sobre su pena clamorosa. Levantó una vez más los ojos hacia el invisible, una vez más retorció sus manos maternales, y el pedernal de la cólera hizo saltar chispas de fuego de sus palabras. ¿No me has oído, tú que estás en todo? ¿No me has comprendido, tú que lo sabes todo? ¿O es que he de aclararte mis razones, yo, tu sierva ignorante? Entiéndame, pues, tu dureza de oído. También yo estaba poseída de los celos, porque Jacob se infundió en mi hermana. Como celoso estás tú ahora, porque mis hijos incensaron a otros dioses. Pero yo, débil mujer, dominé mi rencor, tuve piedad por amor tuyo, en cuya misericordia creía, y me apiadé de Lía, como luego Jacob se apiadó de mí. Adviértelo, Señor, siendo míseros mortales, todos nosotros vencimos lo malo de la envidia, y tú, Todopoderoso, que has creado todo y todo lo has apurado, tú, principio y plenitud de todos los seres, tú que contienes el océano de cual nosotros solo tenemos unas gotas, ¿te negarás a la piedad? Piense que la generación de mis hijos es obstinada y que se revuelve contra tu yugo, pero tú, Señor, que lo eres de toda plenitud, no superarás su soberbia con tu longanimidad y sus faltas con tu misericordia. Porque esto no puede ser, Señor. No puede ser que un hombre pueda avergonzarte ante tus ángeles y que ellos te hablaran así. Hubo una mujer en la tierra, una débil mujer mortal, llamada Raquel, que venció su rencor, y el que es Dios y Señor de todo y de todos, se hizo siervo de su cólera. No, Dios, esto no puede ser, porque si tu misericordia no es infinita, entonces tú tampoco eres infinito, y por tanto no eres el Dios que yo lloré con mis lágrimas y cuya voz me llamó en el grito de angustia de mi hermana, sino un Dios extraño, un Dios de la cólera, del castigo y de la venganza. Y yo, Raquel, yo, que solo amé al que ama y serví al que tiene misericordia, yo, Raquel, te repruebo en presencia de tus ángeles, que ellos y tus escogidos y tus profetas se inclinen. Mírame, yo, Raquel, la madre, no me inclino, permanezco erguida y te hago frente, me pongo entre ti y tu palabra, porque quiero dialogar contigo antes de que tú lo hagas con mis hijos, y así te acuso. Tu palabra, Dios, se contradice con tu esencia, y tu boca airada niega tu corazón. Escoge, pues, entre ti y tus palabras. Si eres en realidad el airado que anuncias, échame a las tinieblas con mis hijos, porque no quiero mirar tu semblante como el de un dios de la cólera, y me repugna el furor de tus celos. Pero si eres el misericordioso, a quien amaba desde el principio y cuya enseñanza puse en mi vida, entonces haz que te reconozca en este día. Mírame a la cara con la luz de tu clemencia y perdona a mis hijos y a la ciudad santa. Una vez Raquel hubo blandido hacia el cielo la espada de su palabra, perdió la fuerza, cayó sobre las rodillas, echada atrás la cabeza, esperando la palabra de arriba, cerrados los párpados como los de un muerto. Temerosos los patriarcas y profetas se apartaron de Raquel porque temían que el rayo cayera sobre la culpable que pretendía llamar a cuentas al Señor. Sus ojos, llenos de recelo, estaban fijos en el empíreo,
pero ninguna señal pudieron ver. Únicamente los ángeles, que escondían la cabeza bajo las alas al ver la mirada sombría de Dios y soslayaban miedosos a la temeraria mujer que menospreciaba su omnipotencia, vieron de pronto que emanaba una luz del semblante de Raquel, cuya frente resplandecía. Como desde dentro, la piel de su cuerpo empezó a fulgurar y las lágrimas maternales de sus mejillas a centellear como el rocío al albor de la madrugada. Comprendieron los ángeles que Dios amaba más a la que negó su palabra, gracias a lo inmenso de su fe y a su inquietud, que a los guardadores de su palabra por su docilidad. La angustia de los ángeles desapareció, y he aquí que al levantar los ojos, ya apaciguados, la claridad y la magnificencia rodeaban de nuevo a Dios, y el azul benéfico de su sonrisa colmaba infinitamente los espacios. Sonaban al elevarse las alas de los querubines, y entre ellas se deslizaba el viento con pies de plata, formando con sus tonos fluentes unos coros que se extendían a través del blanco pabellón del cielo. Pero la luz del rostro de Dios crecía en infinito resplandor, hasta que el firmamento no pudo soportar tanta plenitud y la empezó a desbordar en ondas vibrantes. Y en la sagrada armonía concertaban con ella las voces de los ángeles, las de los muertos y las de quienes Dios no ha llamado todavía a la tierra, hasta que todo fue un solo respirar venturoso y un himno gigante. Pero los humanos, en lo hondo de la tierra y siempre ajenos a las determinaciones del cielo, no sospechaban aún lo que sucedía por encima de ellos. Envueltos en vestiduras fúnebres, bajaban la frente hasta la tierra oscurecida. De pronto, algunos empezaron a oír pasar sobre sus cabezas un murmullo suave como de una brisa de mayo. Levantaron los ojos vacilantes y quedaron embelesados, porque de la rota muralla del nublado se levantaba magnífico el arco iris, llevando en sus 7 colores de luz las lágrimas maternales de Raquel. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.